Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro video. No olviden suscribirse al canal y compartir este contenido antes de seguir con la historia. Muchas gracias. Hoy les traemos un rumor que ha encendido las redes y que pone, una vez más, a la industria en el centro del huracán. Se habla de un distanciamiento romántico entre el actor Gökberk Yıldırım y su esposa, la arquitecta Semre Arda. Y detrás de esta tensión, según lo que circula en la trastienda, habría una vieja amistad que resurgió en el peor momento, la de una ex compañera de reparto con la que Gökberk compartió escenas intensas años atrás. Las fuentes del mundo del espectáculo aseguran que el reciente reencuentro de Gökberk con esa actriz, con quien protagonizó una historia que el público aún recuerda por su química desbordante, habría incomodado profundamente a Semre. Dicen que ella fue clara, contundente y sin rodeos: no quiero que la vuelvas a ver. Ese fue, según varios testigos, el límite que trazó en casa. Lo que empezó como un simple saludo de colegas en un evento terminó en fotografías que volaron por todo Internet en cuestión de horas. Los seguidores no tardaron en reaccionar. Se compartió una imagen en la que se veía a Gökberk saludando a la actriz con familiaridad, entre risas y confidencias, en una fiesta de la industria el mes pasado. La instantánea, aparentemente inocente, bastó para que las preguntas estallaran. ¿Hasta dónde es amistad y a partir de qué punto se cruza una línea que, dentro del matrimonio, duele? En ese marco, se comenta que Semre confrontó a su esposo con una sinceridad que no admitía medias tintas. No fue una charla de reproches al calor del momento, sino una conversación larga, seria, que dejó huella. Ella habría expuesto su incomodidad por el retorno de un vínculo que, según siente, ya no se ajusta a la nueva etapa de sus vidas. Él, por su parte, habría intentado calmar las aguas explicando que todo es cordial y que no hay segundas intenciones, pero esas palabras no alcanzaron para apagar la inquietud. Para quienes siguieron la carrera de Gökberk, no es un secreto que aquella serie donde coincidió con la actriz marcó un antes y un después. La intensidad de sus personajes, la forma en que se miraban en pantalla y la complicidad detrás de cámaras alimentaron, entonces, el entusiasmo de quienes soñaron con que aquella química traspasara la ficción. Pasó el tiempo, cada uno siguió su camino, pero la simpatía mutua sobrevivió en forma de recuerdos, mensajes esporádicos y encuentros muy contados en eventos profesionales. Precisamente uno de esos encuentros, en un salón repleto de cámaras y focos, fue el detonante de lo que hoy se comenta. Porque cuando una fotografía encaja con una historia que el público aún tiene en la memoria, cualquier gesto se magnifica y se interpreta. Las voces cercanas a la pareja describen que, después de que se viralizaran esas imágenes, la tensión en casa se volvió palpable. Hubo silencios largos en la mesa, mensajes que llegaron a destiempo, miradas que intentaban decir lo que no se atrevía a pronunciarse. Y en medio de ese clima, habría ocurrido lo impensado. Gökberk, abrumado por la presión y por la sensación de estar en el banquillo, se fue de la casa por unos días. No fue una ruptura formal ni un portazo, más bien una pausa, un paréntesis que él juzgó necesario para despejar la mente y evitar que una discusión mal dada abriera una herida más profunda. Mientras tanto, amigos comunes intentaron poner paños fríos. Hablaron con uno, hablaron con la otra, recordándoles la historia que han construido juntos y la importancia de cuidar lo que se dice cuando los nervios están a flor de piel. La versión que se repite en el círculo íntimo es que Gökberk insiste en que esa relación con su antigua compañera no pasa de la amistad profesional. Fue un saludo, una conversación corta, una coincidencia entre tantos focos, habría repetido. Sin embargo, para Semre, la explicación no termina de calzar con lo que ve y siente. No es cuestión de celos sin fundamento, señalan quienes la conocen, es una frontera emocional que, a su entender, no tiene por qué difuminarse. De la otra vereda, la actriz se mantiene en silencio absoluto, ni comunicado, ni indirectas, ni referencias. Nada. Una postura que, por cierto, alimenta interpretaciones cruzadas. Para algunos, su silencio es prudencia. Para otros, una forma de eludir el foco mientras la tormenta pasa. No es la primera vez que esta amistad despierta titulares. Años atrás, cuando Gökberk celebró un momento familiar importante, la actriz hizo una publicación elogiosa. «Estoy segura de que será un gran padre y que todo lo bueno le llegará a su tiempo», escribía entonces, con un tono que muchos calificaron de entrañable y otros de innecesariamente cercano. Aquella frase, hoy rescatada por los internautas con precisión de archivo, vuelve a circular como si fuera una pieza más en el rompecabezas. Las redes, ya se sabe, no olvidan, y menos cuando se trata de historias que combinan nostalgia, romance de ficción y los bemoles de la vida real. La pregunta que se repite en cada comentario es la misma.
¿Están los viejos amigos pagando el precio de los celos, o es una señal de alarma que la pareja debía escuchar? Sea como sea, la crisis ha acaparado la atención. Los seguidores de Gökberk y Semre, quienes siempre se han mostrado discretos con su intimidad, sienten que esta vez la ola lo superó. Es difícil guardar silencio cuando los titulares usan su nombre, cuando el debate en foros y comentarios es casi un juicio público, y cuando cualquier gesto, un me gusta, una fotografía borrada, un día sin publicaciones, se convierte en prueba de algo. Con el correr de los días, nuevos detalles se filtraron. Se supo que amigos en común habrían intercedido para tender puentes, invitándolos a conversar lejos de los focos y a pactar límites claros. La palabra límite se volvió central. ¿Qué entiende cada uno por respeto dentro de la pareja? ¿Cómo se gestiona una amistad que nació bajo los reflectores cuando esos mismos reflectores hoy hienden como cuchillas? Lo cierto es que, después de esa conversación intensa en la que Semre habría dicho, no quiero que la veas más, el ambiente se volvió espesamente emocional. Y la salida temporal de Gökberk del hogar funcionó, a la vez, como una señal de alarma y como un intento de evitar que el enojo escalara. La cobertura mediática fue implacable. Algunos programas subrayaron la trayectoria de Gökberk, su reputación de profesional comprometido y el cariño que despierta en los equipos de rodaje. Otros pusieron el foco en el lugar de Semre, una mujer sólida, de carácter, exitosa en su campo, que ahora se ve obligada a lidiar con sombras que no generó. Y, claro, apareció el coro de quienes, desde sus teléfonos, dictan sentencia. Una amistad no se malinterpreta si todo está claro, dicen unos. En matrimonio hay límites que no se negocian, replican otros. Mientras tanto, el silencio de la actriz del pasado se transformó en un vacío elocuente, un espacio que cada quien llena con su propia teoría. En paralelo, hubo quienes recordaron que esta pareja ha sido un ejemplo de prudencia mediática. Gökberk y Semre no suelen abrir su casa a las cámaras, prefieren que su trabajo en la pantalla y los proyectos arquitectónicos hablen por ellos. Por eso, que un episodio así los haya hecho trending topic y motivo de encuestas improvisadas sorprendió a más de uno. Sin embargo, no es menos cierto que su historia, porque se percibe humana y tangible, despierta empatía. Nadie está a salvo de un desencuentro, y menos cuando el entorno agrega presión. A medida que disminuía el ruido más estridente, emergió el dato de que, tras la breve distancia, Gökberk habría regresado a casa. No fue un retorno teatral ni un gesto para las cámaras, fue una vuelta cuidadosa, pactada, con compromisos explícitos. Limitar ciertos encuentros, evitar ambigüedades, mantener una transparencia total respecto de mensajes y llamadas relacionadas con esa amistad del pasado. No se trata de censura, sino de acordar códigos para no herir, repetían los cercanos. En ese marco, el matrimonio habría encontrado un respiro. Pero nadie se engaña. Un respiro no es el final de la historia, sino apenas una pausa donde se reordena lo vivido. El tema, sin embargo, no quedó ahí. La conversación pública derivó hacia cuestiones más grandes. ¿Qué pasa cuando la ficción deja una marca tan fuerte que, años después, todavía reverbera en la vida de los actores? ¿Cómo blindar la intimidad cuando cualquier detalle puede prestarse a interpretaciones? Tal vez por eso, dicen, la decisión de no hablar fue compartida. Ni comunicados, ni entrevistas, ni desmentidas rotundas. Solo gestos medidos, agenda laboral cumplida y, puertas adentro, tiempo para la pareja. Un pacto tácito que, aunque no corta la curiosidad, al menos protege lo esencial. Y ahí es donde se enciende la incógnita que muchos susurran. ¿Esta tensión fue apenas un chispazo o marca una grieta que, de no atenderse, podría ensancharse? Quien conoce de amores sabe que los celos no nacen de la nada. Suelen ser la punta visible de inseguridades, de distancias acumuladas, de palabras no dichas. Nada que un diálogo honesto no pueda encauzar, pero tampoco algo que se desactive con un par de frases hechas. De momento, lo único indiscutible es que el episodio ha dejado una huella. La imagen de Gökberk marchándose un par de días y la de Semre guardando silencio firme son postales difíciles de borrar. Con el paso de las semanas, nuevos comentarios en redes trajeron de vuelta aquella publicación de antaño donde la actriz se mostraba afectuosa hacia Gökberk. Es fácil confundir cariño con costumbre, opinó alguien. Lo difícil es sostener límites cuando hay historia compartida, respondió otro. La discusión pareció elevarse por encima del chisme para instalarse como un tema de pareja universal, cómo se honra el pasado sin hacer sombra al presente. ¿Hasta qué punto una vieja amistad puede convivir con un matrimonio que busca su propia intimidad? Así llegamos al día de hoy, con los protagonistas centrados en su trabajo. Gökberk retomó sus compromisos profesionales con disciplina y se le ve concentrado en su nuevo proyecto. Semre, por su parte,
Sigue firme en sus encargos de arquitectura, demostrando una serenidad que en el ambiente se interpreta como fortaleza. No hay desaires públicos, no hay frases altisonantes. Hay, por el contrario, un intento cuidado de reconstruir, de dejar que las palabras se apoyen en hechos que, poco a poco, devuelvan confianza. Sin embargo, la pregunta persiste como un eco. ¿Lo que vivimos fue una turbulencia pasajera o un punto de inflexión que exigirá decisiones más profundas? En cualquier caso, el capítulo se ha convertido ya en uno de los más comentados de la temporada. Porque toca fibras sensibles, porque involucra a dos figuras muy queridas y porque es imposible no tomar partido. Están quienes sostienen que la transparencia absoluta cura cualquier malentendido, y están quienes recuerdan que la transparencia, por sí sola, no basta si no hay empatía hacia la incomodidad del otro. Ambos pareceres conviven en la conversación que, día tras día, se despliega en los perfiles de fans y en los foros dedicados a la pantalla turca. Y mientras tanto, la tercera en discordia permanece al margen, sin añadir ni quitar nada, como si el tiempo hubiera decidido hablar por ella. ¿Será este el último capítulo? Es temprano para responder. Lo que sí podemos decir es que, por ahora, los protagonistas apuestan por la calma, y que cada pequeño gesto, un paseo conjunto, una fotografía ladeada en una historia, un comentario mínimo pero significativo, será leído con lupa. Es el precio de vivir bajo la luz pública. Y tal vez también una oportunidad. La de mostrar que los desajustes no definen a una pareja, que lo que los define es la forma en que atraviesan la tormenta. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si les gustó, no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y compartirlo. Nos vemos en la próxima.